El tema de hoy, aguardando en la promesa. ¿Qué es una promesa? ¿Qué es la promesa que Dios nos hace, nos da? Si leemos Hebreos del versículo 1 al versículo 2, Hebreos 6, 1-2 dice: por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe de Dios. No hay otro bautismo, no hay otro fundamento. Ya en nosotros ha sido puesto el fundamento, que es Jesucristo. Debemos continuar adelante, no mirar tanto atrás. Pero si nosotros vemos los hechos de la palabra de Dios, nos damos cuenta que muchos personajes de la Biblia siempre caminaron hacia adelante poniendo los ojos en la promesa, por la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué significa esto? Muchos esperamos respuesta. La respuesta es sí o no. Pero cuando ya sabemos que es el sí, de manera que usted ha recibido respuesta de Dios, usted camina bajo una promesa. Vamos a leer Hebreos 6, 14 y 15. Dice la palabra de Dios, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Una promesa es un contrato, y usted sabe muy bien que un contrato se cumple. La garantía que aquí Dios le daba a Abraham era su propio juramento. Cuando nosotros recibimos una promesa, es un contrato que demuestra ese contrato que Dios no miente y que Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido. No vivir por emociones. Vamos a leer 1 de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aquí nos demuestra la palabra de Dios que cuando nosotros seguimos la voluntad de Dios y Él nos ha respondido afirmativamente, ya nosotros sabemos que se cumplirá, porque se convierte inmediatamente en una promesa. Y una cosa que pasa con el cristiano es que no cree, porque no entiende que es una promesa. Hay dos errores que se cometen mayormente, que cometemos nosotros los cristianos y que pues aquí la vamos a evaluar. Primero, cuando nosotros recibimos un no como respuesta. Y mucha gente todavía espera una respuesta sabiendo que ya Dios dijo que no. Tengan en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Dice: si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Podemos estar cometiendo el error muchos hijos de Dios, que oramos y oramos pidiendo algo, presentando nuestras necesidades, nuestros anhelos, pero no escuchamos. Pedimos, pero no escuchamos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Cuando sufrimos de alguna prueba, queremos respuesta, no escuchamos la voz de Dios, sino que vamos y pedimos consejo a alguien, ¿sí? Y no le preguntamos a Dios, porque Dios es un Dios vivo. Y Dios es un Dios de vivos, de personas que hablan, y Dios habla y nos dice cosas. Pero no leemos la palabra de Dios. Si estamos nosotros pidiendo algo y no leemos la palabra de Dios, usted puede cometer el error de estar buscando algo donde Dios ha dicho que no. Por eso cuando ya recibimos el sí, es donde está la promesa. Cuando Dios ha dicho que sí, también caemos en el error de que no lo tomamos como una promesa. Cuando Dios ya ha dicho que sí y usted ha recibido respuesta de Dios
siguiendo su voluntad, y Él ha aprobado afirmativamente lo que usted anhela, muchas veces no entendemos que es una promesa. Entonces todavía dudamos y esperamos una respuesta cuando ya Él ha dado una respuesta. Lo único que queda es esperar en el tiempo, ¿no? Y esto sucede porque no aguardamos con confianza. En Romanos 8:25 dice así: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esto es cuando ya Dios ha respondido afirmativamente. Entonces debemos aguardar con paciencia en la promesa. Entonces el Hijo de Dios vive en la promesa, ¿sí? Confiar en Dios es estar totalmente seguros de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Esto nos habla en Hebreos 11:1, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción en lo que no se ve. Pero entonces, ¿cómo recibir la promesa? Primero, no son galletas de la fortuna, ¿no? O no son mensajes de fortuna como muchos de nosotros sabemos. Hay versículos que se toman como promesa y en la congregación o un amigo o podemos buscar o recibir por diferentes medios versículos donde lo tomamos por promesa. Pues hay que tener mucho cuidado, porque en realidad cuando a veces tomamos versículos al azar o tomamos versículos sueltos y lo tomamos como una promesa, se convierte en galletas de la fortuna. Entonces vamos por emociones buscando respuestas en nuestras emociones, y cuando leemos algo que nos gusta, entonces lo tomamos como una promesa. ¿Cómo se reciben las promesas realmente? Se reciben con el estudio juicioso de la palabra de Dios, con una guía devocional de lectura diaria. Y cuando usted todos los días, no al azar, sino que tiene una guía de lectura, usted comienza a recibir palabra de Dios y comienza a contrastar su realidad con la realidad espiritual. Y así se deja influenciar por el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios le va revelando a usted la voz de Dios. Y usted comienza realmente a entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, renovando su mente y renovando su corazón. Vamos a leer al final, ya para terminar, leamos los últimos versículos de Hebreos 6, que es la lectura del día. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces hemos tenido esta promesa hecha realidad de la venida del Señor Jesucristo. El ancla del alma es el Señor Jesucristo. Es una promesa que Dios nos hizo y la cumplió. Y esto demuestra la fidelidad y la lealtad de nuestro Padre Celestial. Por eso, hijos de Dios, el mensaje de hoy era: pues, viva por promesas. Busque la promesa en el estudio, escuchando la voz de Dios, conociendo a nuestro Padre Celestial, y esté seguro, porque es un contrato que Dios ha hecho con usted. Muy bien, Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Espero este tema haya sido de bendición para cada uno.